bienvenidos. El día de hoy vamos a diseñar etiquetas para piruletas o dulces personalizados con el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa PowerPoint que está personalizado en A4, nos vamos a insertar formas y vamos a insertar un rectángulo. Vamos a trabajar con 15 por 6 centímetros que viene a ser un rectángulo y vamos a proceder a centrar. Generamos una copia, control C, control V y realizamos el cambio, en este caso de 1 centímetro. Acoplamos en la parte superior, nuevamente control C, control V, generamos una copia y vamos a insertar en el medio, nuevamente control C, control V y en la parte inferior. Una vez que esté listo vamos a trabajar con DaFont, la plataforma DaFont, que viene a ser tipografías personalizadas, en este caso tipografías que ya tienen forma. Vamos a proceder a descargar, este es el modo de descarga, hacemos doble clic y vamos a darle clic en esta sección. En este caso procedemos a instalar. Una vez que ya está instalado cerramos. ¿Y cuál es su manera de uso? Por ejemplo, si yo presiono la mayúscula me va a generar esta forma. Igual en la parte inferior, si yo pongo la minúscula me genera estas formas. Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión con esta forma que viene a ser este círculo con bordes y también este rainbow que viene a ser este elemento. Llegamos nuevamente al programa PowerPoint y procedemos a guardar. En este caso vamos a cerrar para actualizar el sistema. Una vez que está actualizado, nuevamente procedemos a abrir el programa PowerPoint. Ahí nos vamos a insertar WordArt. En este caso procedemos a insertar el texto, una W mayúscula, y vamos a insertar el nombre de la tipografía que viene a ser KG Flavors y vamos a trabajar con 200 puntos. Una vez que está listo, se va a generar automáticamente el modelo. En este caso nos vamos nuevamente a insertar y vamos a insertar un rectángulo. En este caso cubrimos toda la forma con este rectángulo, seleccionamos ambos elementos y nos vamos a formato de forma, combinar formas, fragmentar. Una vez que está fragmentado eliminamos esta parte y nos vamos a formato de forma, seleccionamos blanco, contorno de forma sin contorno. Seleccionamos nuevamente este elemento y lo vamos a proceder a agrupar y vamos a arrastrar en esta sección. Procedemos a centrar. Ahora nos vamos a insertar nuevamente un WordArt. Vamos a escribir la Q, vamos a seleccionar y nuevamente la tipografía que viene a ser la misma de la anterior y con 150 puntos. Esto va a ser en la parte superior. Para ello nuevamente me voy a insertar formas y voy a cubrir todo este elemento. Selecciono combinar formas, fragmentar. Suprimo este cuadro y me queda solamente el ribbon con el cual yo voy a trabajar. Ahora nuevamente voy a seleccionar este fondo. Voy a trabajar con zoom y voy a seleccionar y me voy a formato de forma, relleno de forma, imagen. En este caso voy a trabajar con este fondo que previamente les voy a dejar en la parte inferior, varios modelos. Me voy a formato de imagen y recortar. En este caso voy a acoplar de tal forma que se muestre en realidad el diseño. Una vez que está listo, procedo a seleccionar los elementos iniciales. Me voy a formato de forma, relleno de forma sin contorno, contorno de forma blanco, contorno de forma, el grosor 1 punto. Y sigo con la misma secuencia para estos otros elementos. Estos elementos me van a servir para hacer la línea de doblez. Una vez que está listo, nuevamente vuelvo a seleccionar esta base, me voy a contorno de forma y sin contorno. Una vez que ya está listo, procedo a trabajar el ribbons y lo que voy a hacer es, como está desagrupado, voy a agregarle el color. En este caso va en esta sección. Me voy a formato, relleno de forma, con el cuentagotas voy a seleccionar el color para que sea un color uniforme. Contorno de forma, en este caso sin contorno. Y nuevamente selecciono este elemento, me voy a relleno de forma blanco, contorno de forma sin contorno y voy a traer al frente.
Ahora voy a superponer este elemento. Una vez que está listo, voy a proceder a insertar un word nuevamente para insertar el nombre, en este caso Mario, y voy a trabajar con Banquet Script y con 28 puntos. Selecciono y voy a agregar el color blanco. Ahora lo que voy a hacer es proceder a superponer. Selecciono y me voy a efectos de texto, transformar, y voy a transformar en esta ruta. Una vez que está listo, superpongo en el medio. Y bueno, finalmente ya he terminado este procedimiento. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos y voy a moverlos. Clic derecho, agrupar. Una vez que está listo, me voy a insertar imágenes y voy a insertar esta imagen en PNG con el cual yo voy a proceder a trabajar. Voy a minimizar y proceder a centrar en esta sección. Nuevamente sostengo este elemento y lo voy a traer al frente y lo pongo en el medio. Selecciono formato de imagen y recortar. Voy a recortar esta imagen en PNG justo en la sección donde está el ribbon. Y finalmente centro y me queda completamente diseñado este elemento. Lo que voy a hacer es insertar unos círculos, unas circunferencias para que entre la paletita de chupetín. Relleno de forma blanco, contorno de forma sin contorno y voy a proceder a centrar. De igual manera, control C, control V, genero una copia y voy a arrastrar a la parte inferior. Por estas zonas vamos a proceder a cortar y se va a insertar la paletita. Este viene a ser un modelo. Vamos a proceder a agrupar y nuevamente voy a generar una copia de este modelo y voy a proceder a desagrupar. Voy a generar una copia solamente de esta sección, puesto este elemento lo voy a colocar en la parte inferior, control C, control V. Y voy a proceder nuevamente a agrupar y este elemento de la parte superior lo voy a suprimir. Lo llevo a la parte inferior. De esta manera voy a generar dos modelos de paletas, uno que se va a colocar de la parte superior y otro en la parte inferior. Les voy a mostrar finalmente cómo queda una vez armada estos dos elementos. Y bueno, este ha sido el trabajo del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en una próxima oportunidad con nuevos proyectos.